¿Ya me escuchan? Qué chévere. Vamos a ver. Bien. Hoy es 28 de febrero. No sé si se escucha muy fuerte la música. 2022. Me dicen. ¿Ok? Ahí me van diciendo. Bien, comencemos con nuestro último tema del día de hoy. Vamos a definir lo que es campos vectoriales. Esa es la meta del día de hoy. Bien, un campo vectorial es un mapeo, ¿no? De Rn en Rn. ¿Ok? Donde a cada vector, voy a hacer un pequeño ejemplo. Voy a tomar del libro de texto. Un vector le asignamos otro vector. De la siguiente forma. Vamos a echarnos un problema de estos. Ok, ¿en qué sentido? Campo vectorial en R2 le llamamos a una función que va de R2 en R2. Voy a tratar de hacer bien la imagen porque esto se hace mejor en software, evidentemente. Notemos que yo puedo tomar f, una función que va de un subconjunto X, aquí, de R2 a R2. La orientación que le damos usualmente a este tipo de temas es que nosotros tomamos un vector, le va a calcular la imagen del vector 1, 1. Y esto nos va a producir el vector I, menos J. Si yo esto lo dibujo, voy a colocar la cuadrícula. Así. Si yo esto lo dibujo, debería de ir quedando así, miren. Coloco el vector 1, 1. Aquí está. De aquí observamos que me queda el vector I menos J. De aquí dibujo el vector I menos J y quedaría algo así. O sea, este va a ser la cola del vector y este va a ser la cabeza. Es la orientación que le damos. Por ejemplo, voy a hacer algunos. Yo tengo f de 1, menos 1. Debería de ser el vector menos 1. Lo puedo dejar como vector o lo puedo dejar así. Debería de ser menos 1 y coma menos j. Estamos hablando de este. Debería de verse algo así. Muy bien, en general, vamos viendo el patrón que tiene. Voy a ir dibujando algunos. Este de aquí debería de verse así. Y este de aquí debería de verse así. Dibuje unos cuantos. Los voy a dibujar primero. Y después lo voy a hacer. Muy bien. Esto en un programa se mira mejor, evidentemente. Solo necesitamos el concepto nosotros. Me imagino que Wolfram lo hace en línea. Ok, ya Wolfram lo hace, por ejemplo, dependiendo de... Ah, el mismo que estamos haciendo nosotros hacemos, ¿no? Casualmente es como la plantilla que ellos tienen, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿no? Esa es la idea central de dibujar un campo vectorial. Ya un poquito mejor.
a lo que yo estoy haciendo. Yo lo estoy haciendo manual, que no se hace manual en ningún lado del planeta Tierra. Pero bueno, es para comprenderlo nada más. Pues miren, calculé, por ejemplo, f de menos 1, menos 1. Eso para nosotros nos debería de dar menos i más j, menos i más j. Y finalmente calculé f de menos 1,1. Y eso debería de darnos i más j. Son los vectores que he dibujado. Esa es una idea central, pues de lo que es un campo vectorial, ¿no? Que usualmente lo van a dibujar usando un plot en algún software, ¿no? Lo que tenemos que entender de ellos son sus respectivas aplicaciones que las menciona en el libro de texto. Miren ahora, de aquí, nuestro siguiente concepto. Aquí en el libro mencionan algunos, ¿no? Bien sencillos. Vamos a nuestro siguiente concepto para que hagamos ejercicios. La meta es hacer ejercicios. ¿Qué es una línea de flujo? Sí, para nosotros, aquí está el concepto. Voy a quitar la cuadrícula. De aquí, una línea de flujo de un campo vectorial, F, es un camino diferenciable, o es un camino diferenciable de I en Rn que cumple esta propiedad importante que está aquí, que la derivada de esa trayectoria es la imagen de esa función, en este caso es la imagen de esa trayectoria. Tomemos ejercicios del libro de texto. Me piden a mí que en los siguientes caminos, acá, dice que verifique que las trayectorias dadas son una línea de flujo para el campo vectorial dado y que justifiquemos geométricamente con un bosquejo apropiado. Miren, yo tengo el número 17. En el número 17, para mostrar que este campo, que esta trayectoria es una línea de flujo, primero que todo yo tengo que x de t, le voy a llamar x como mayúscula, así ve, x mayúscula, no es más que seno de t, coseno de t, 0. Derivamos x' de t, y esto no es más que la derivada del seno, coseno de t, la derivada del coseno de t, menos seno de t, 0. Muy bien. F me lo dan. A mí me dicen que f de x, y, z no es más que y por i menos xj. Bueno, al sustituirlo, noten ustedes que si yo sustituyo f en su respectiva trayectoria, por eso le puse x mayúscula para llamarle a las componentes así. X mayúscula para llamar a las componentes x de t, y de t y z de t. Ese es el propósito. Bien, entonces cuando yo sustituyo f de x de t, de y de t y z de t, esto me debería de quedar la componente en y, en este caso es coseno de t en la componente i, menos la primera componente que es seno de t en la componente j, más 0 en la componente k. Pues de aquí el resultado sale directo porque la derivada x' de t de esa trayectoria
no es más que coseno de t en la componente i menos seno de t en la componente j. El cero que no es necesario copiarlo. De aquí concluimos rápidamente que la derivada de esa trayectoria es igual a su respectiva imagen. Bien, lo que estamos diciendo entonces es que su velocidad, ¿no?, es igual a la imagen del campo, a la imagen, ¿verdad? Ok, esto se nota rápidamente porque esa trayectoria la voy a hacer plana, pero realmente está contenido en está en 3 dimensiones y está contenido en el plano, ¿no?, este x, y. Entonces, de aquí yo puedo dibujar esa trayectoria, seno de t, coseno de t no es más que un círculo unitario de radio 1. Acá lo estoy intentando dibujar. Bien, y para nosotros es bien conocido. Voy a tomar algunos puntos. Para nosotros es conocido, ¿no?, que su respectiva velocidad debe de ser tangente a la trayectoria, ¿no?, tal y como lo estoy dibujando. Lo cual, curiosamente, concuerda con el ejercicio anterior que estamos haciendo, ¿no? Nada más que sin dibujar la circunferencia. Acá, miren. Ok, esa debería de ser. O sea que esa debería de ser esa línea de flujo. Nada más que aquí ya me dan quién es, ¿verdad? Me dicen, ay, compruebe que es una línea de flujo. Ok, lo hacemos directamente. Bien, esa es la idea central, por lo menos en esta primera unidad, o sea, de este tema, ¿va? Poder comprender que es una línea de flujo, ¿no?, que es, más adelante van a ser las aplicaciones que vamos a ir haciendo. Bien, luego a mí me piden que realmente ya me dan a mí quién es la línea de flujo y que lo compruebe. Ahora vamos a encontrarla. En este ejercicio a mí me piden encuentre la línea de flujo x de t para el campo vectorial indicado, que pasa por el punto, ¿verdad?, en el valor de t especificado. Bien. Bien, primero que todo, aquí, pues, al calcular una línea de flujo, yo llamo x de t, lo vamos a llamar como x de t, y minúscula de t. Me cuesta hacer la mayúscula, por eso le pongo esas rayitas. Nuestra idea central es la siguiente. Idea central. De aquí nosotros tenemos que si yo derivo esa trayectoria y la igualo a su imagen, debo de resolver una ecuación diferencial. Resolvemos una ecuación muy bien. Entonces, esto de aquí implica que x' de t no es más que x minúscula de prima de t, y' de t minúscula. Ok, y la imagen de cualquier x de t, y de t sería menos x de t en la componente y más y de t en la componente j. De estos dos resultados, yo tengo lo siguiente, que x' de t
en la componente y más y' de t en la componente j tiene que ser igual a menos x de t en la componente y más y de t en la componente j. Ok, aquí tenemos una igualdad, entonces, un sistema de ecuaciones diferenciales. Una ecuación diferencial, aquí realmente es un sistema de ecuaciones diferenciales. De aquí nosotros obtenemos, ahí depende del tipo de sistema que nos quede, debería de ser que x' de t es igual a menos x de t y y' de t es igual a y de t. Muy bien, voy a resolver la primera, ¿no? Ambas son ecuaciones diferenciales de variables separables. Y lo voy a colocar x', aquí, x' de t igual a menos x. Esto implica que d de x, d de t es igual a menos x. De aquí, yo tengo que d de x dividido sobre x es igual a menos d de t, variables separables. Esto sería que el logaritmo natural del valor absoluto de x es igual a menos t más una constante C1 de integración. De aquí, yo tengo que x de t no es más que una constante C2 por e a la menos t. Tomando la condición inicial, yo tengo que x de 0 es idénticamente 2. Esto significa que 2 es igual a C2 por e a la menos 0. Esto implica que C2 es igual a 2. Yo tengo la primera solución. X de t no es más que 2e a la menos t. La otra ecuación diferencial es similar. Ok, la única diferencia es que no tiene un signo menos, ¿no? Pero hay que resolverla porque no es igual. Ok, y' de t igual a y de t. Esto de aquí implica que d de y sobre y es igual a d de t. Integrando en ambos lados tendríamos logaritmo natural del valor absoluto de y igual a una constante t más una constante. C3 le voy a llamar. Despejando y que depende de t no es más que una constante C4 por e a la t. Muy bien, mi condición inicial, y de 0 es igual a 1. Esto implica directamente que C4 es igual a 1. O sea que y de t debe de ser igual a e a la t. De aquí observen ustedes que yo tengo mi trayectoria x mayúscula de t 2e a la menos t, e a la t sería es la línea, la flow line la vamos a llamar de todas maneras, pedida. Ok, la línea de flujo la cosa. Sería la línea de flujo pedida, ¿no? Para un valor específico de t, ¿no? Ojo, para un valor específico de t. Y noten que cumple que x de 0
es igual a 2,1. Si la derivamos y la sustituimos, nos da el mismo valor. Lo podemos comprobar. Lo podemos comprobar. No es necesario, pero lo podemos comprobar. De la siguiente forma. Lo hacemos así, lo podemos comprobar. Su derivada. Permítame que esa x tengo que hacerla bien grande. X' de t no es más que menos 2e a la t, menos t, perdón. La derivada de e a la t es e a la t. Pero esto coincide con la imagen, que sería menos 2e a la menos t, coma e a la t. Esto es la imagen de esa trayectoria. Fácilmente. No es necesario hacerlo siempre. Si no lo piden. Bien. Usualmente esto nos va a llevar a resolver ecuaciones diferenciales. Busquemos otra. Tal vez que sea un poco rápida. Por ejemplo, el 21. Vamos a hacer ecuaciones diferenciales son bien clásicas, ¿no? Así que no se preocupen por eso. No se concentren en la ecuación diferencial, sino en entender el concepto. Bien, de aquí, la misma idea, ¿no? X mayúscula de t debería de ser X' de t, coma, Y' de t. Esa es la derivada, ¿no? Y la imagen f de x de t, coma, y de t, no es más que x al cuadrado de t, coma, y de t. Ok, igualando. Aquí tenemos, bueno, otra ecuación diferencial de variables separables. Por lo menos lo voy a dejar planteado. X' de t igual a x cuadrado de t. No lineal la ecuación diferencial, pero no importa. Y y' de t igual a y de t. Ok, con x mayúscula de 1 igual a 1, e. Bien, esto se puede resolver rápido. La segunda ya la tengo por lo menos. Por eso lo hago. D de x, d de t igual a x cuadrado. Esto de aquí implica que d de x entre x cuadrado es igual a d de t. Bien, integrando en ambos lados, menos 1 entre x es igual a t más una constante de integración. Bien, uso la condición inicial directamente, que x de 1, de aquí yo tengo que x minúscula de 1 es igual a 1. Esto implica que cuando t vale 1, x vale 1, menos 1 es igual a 1 más c. C es igual a menos 2. De aquí yo tengo entonces que x de t, voy a despejar, ¿no? Menos 1 entre x es igual a t menos 2. Si yo despejo, de aquí estamos hablando de que 1 entre 2 menos t es igual a x.
Esto debería de ser 1 entre 2 menos t. Ya, estos campos son más difíciles de visualizar, por eso se les sugiere siempre que usen un software, ¿no? En el examen, obviamente, no vamos a estar dibujando ese tipo de cosas. Ya en las aplicaciones, cuando llevamos clases más avanzadas, solo lo dibujamos en un software, ¿no? La otra ya la teníamos, y' de t igual a y de t. Esto implica que, ojo, la ecuación diferencial anterior era que y de t es una constante, C1 le voy a llamar, por e a la t, usando la condición inicial y de 0 igual a e. O sea, e es igual a C1 por e a la 0, por e a la 1, perdón. Es en 1, ¿no? Sí. De aquí obtenemos que C1 vale 1. Realmente y de t es igual a e a la t. No lo comprobamos, ¿no? De aquí tengo que mi línea de flujo debe de ser 1 entre 2 menos t, e a la t. Ok, no lo comprobamos en el software, pero lo podemos hacer. Era x cuadrado y. X cuadrado y. Bueno, no es como que el mejor panorama que tenemos. Voy a dibujar ahora en Desmos cómo se miraría esta línea, ¿no? Sería 1 dividiendo a 2 menos t, coma e a la t. Sí, coma exponencial de t. Déjenme ver, que todo tiene que coincidir aquí, de menos 5 a 5. Bueno, como no puedo ver en detalle qué forma tiene cerca del punto, esta debería de ser vector, primera componente x cuadrado, la segunda y. Revisemos x cuadrado y. Sí, no, o sea, si tuviéramos bien dibujadito ese. Vaya, por ejemplo, lo voy a ilustrar con este, que es el más fácil. Entonces, vemos cómo esta línea de flujo coincide con los vectores, ¿no?, que tenemos acá, que son perpendiculares. En este caso, son paralelos a la trayectoria. Entonces podemos ver cuál es la línea de flujo. Aquí, como ya no tenemos cómo se debería de ver, ¿no?, entonces ya cuesta visualizarlo un poco más, ¿no? Pero bueno, el software por lo menos ayuda. Esa es la parte teórica, ¿no? Nada más la que estamos haciendo. Ahora, ¿qué más me piden? Déjenme revisar el libro de texto para ir avanzando un poquito. Algunas trayectorias adicionales. Quiero ir avanzando. Voy con el operador delta. Vamos a hacer algunas operaciones. Este le vamos a llamar nosotros nuestro operador delta. Y vamos a tener en cuenta tres cosas importantes. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el curso? Vamos a tener tres cosas: el gradiente, la divergencia y el rotacional. Tres aspectos importantes. El gradiente agarra un campo escalar y transforma en un campo vectorial. La divergencia
hace lo contrario, agarra un campo vectorial y lo hace un campo escalar. Y el rotacional cambia de un campo escalar, perdón, de un campo vectorial a un campo vectorial, solamente en R3. Muy bien, algunas consideraciones. Definimos estas tres operaciones de la siguiente forma. Las voy a definir porque creo que no me va a rendir la hora antes de ir a la siguiente clase. Pero voy a hacer algunos ejemplos aparte. Ahí los tengo en un PDF. Estas son las definiciones que tenemos. Divergencia, rotacional, el gradiente, pues ya lo conocemos. Muy bien. El PDF que les tengo, por cierto, que les he estado escribiendo algunas notas, es este, ¿no? He estado resolviendo algunos problemas de ejercicios en general, de torsión. Me puse a hacer de curvatura, ¿no? Me hace falta incluir la gráfica, ¿no? Entonces, esto va a estar listo, ya está listo, de verdad que falta más bien, ¿no? Lo que estoy haciendo es que les estoy escribiendo algunos libros, ejercicios, que probablemente estos sean los ejercicios que suba a YouTube, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy haciendo realmente? Ok, para que tengamos una colección de problemas. De hecho, aquí los estoy tratando. Hice algunos campos vectoriales. No me fijé si eran los mismos que estoy haciendo. Ok, aquí están, miren. Algunas demostraciones, cómo se harían, cómo se dibujarían. Algunas torsiones con fórmulas diferentes. Ahí se los voy a enviar, ¿no? Está revisión sujeto a errores, entonces estoy revisando que todo vaya en orden. Esa va a ser la mecánica en estos días. Bien, ¿qué más? Antes de irme pronto, no me quedan 10 minutos. Bien, yo tengo la divergencia. Sea F un campo vectorial diferenciable. Ok, diferenciable. Permítanme. Diferenciable. Entonces, la divergencia, le vamos a llamar a la divergencia, que es muy importante la notación. La divergencia, aquí, divergencia de F, no va a ser más que el operador delta producto punto F, donde vamos a suponer que SF, el campo, tiene una función 1 en la componente I, una función 2 en la componente J, pero al tratarse de muchas funciones, vamos a usar mejor la base canónica, tratémoslo así, que ahí no lo mencionan pero no en la definición. Yo trato F1 en la componente 1, ya saben quién es cada EJ, F2 en la componente 2, hasta que llegamos a Fn en la componente n. Entonces, nuestro operador delta ahí sería parcial respecto a la primera variable, parcial respecto a la segunda variable y así sucesivamente. Parcial respecto a la enésima variable. Es un vector, ese operador delta es un vector, por lo que tendríamos que hacer un producto punto. Muy bien, caso contrario a el rotacional, que solo va de R3 a R. Mucho cuidado, de R3 a R. Cuando a mí me dicen el gradiente de F, ojo, le llamamos gradiente de F, le escribimos así, ¿ve? Delta F.
suena un poco confuso, ¿no? Pero sí, es una vez que nos acostumbremos. Por ejemplo, calculemos alguna divergencia. Por ahí debe de haber algún ejemplo aquí en el libro de texto. Bueno, calculemos algunas divergencias. Así rapidito. Bien, de aquí, como tengo dos componentes, por tiempo lo estoy haciendo así sencillos. Yo tengo f, mi función 1, componente 1, mi función 2 en la segunda componente. Entonces yo tengo que la divergencia de f no es más que delta.f, estamos hablando del producto punto de la parcial respecto a x en la componente y más la parcial en y en la componente j, producto punto x cuadrado, componente y más y cuadrado componente j. La divergencia entonces de f no es más que al multiplicar la derivada parcial respecto a x de x cuadrado. Esto sería 2x más la derivada parcial, que serían 12. Voy a hacer el producto punto mejor. Esto sería la derivada parcial respecto a x de x cuadrado más la derivada parcial respecto a y de y cuadrado. Esto nos quedaría 2x más 2y. Noten que este producto punto lo hace escalar. Ya no hay componentes vectoriales. Por eso dice aquí en la definición que la divergencia es el campo escalar. Campo escalar nos referimos a esto. O sea, campo escalar es aquella función que va de un subconjunto X, lo voy a hacer mayúscula mejor, X, de Rn a R. O sea, que esto queda un número, no queda un vector, en caso contrario del rotacional, que sea de R3 a R. El rotacional, aquí, no se aprendan la fórmula, mejor directamente apréndanse esto. Es el operador producto cruz F. Tal cual. Esto es pérdida de tiempo aprendérselo. Mejor usemos propiedades de determinantes, etcétera, etcétera. Hagamos un rotacional. Aquí debe de haber alguno. Acá, por ejemplo. Encuentre el rotacional. Miren. Entonces, yo tengo que el rotacional de F no es más que nuestro operador. Va de R3 en R3. Esto es un vector. Sería entonces nuestro operador nabla, producto cruz F. Ya sabemos, cómo va de R3 en R3, nabla debería de ser parcial en X, en la componente Y, o E1, parcial en Y, componente E2, J le llamamos, más parcial en Z, componente K. No resulta aprendérselo. Le podrían llamar también, en algunos le llaman, no tengo el texto en español, creo yo que le llaman rotacional de F, no lo sé. Muy bien, lo hacemos. Entonces, esto debería de ser para nosotros un nuevo vector y J, K, parcial en X,
parcial en y, parcial en z, y las funciones x cuadrado menos xe a la y, 2xy por z. Bien, haciendo su respectiva, voy a eliminar renglón 1, renglón 1, columna 1. Voy a hacer la reducción laplaciana. Voy a derivar, cuando multiplico, derivo respecto a y. Esto me quedaría 2xz menos de fórmula. Derivo respecto a z es 0, componente y, menos de la reducción laplaciana. Elimino renglón 1, columna 2. Voy a multiplicar la parcial respecto a x por esta expresión. Aquí voy a derivar respecto a x. 2yz menos de fórmula. Voy a derivar la parcial de z respecto a x. 0 en la componente j. Más, elimino. Primer renglón, tercera columna. Esta parcial respecto a x sería menos e a la y, menos de fórmula. Parcial en y de x cuadrado es 0 en la componente k. Bien, por lo que el rotacional de este campo vectorial debería de ser 2xz en la componente y menos 2yz en la componente j menos e a la y en la componente k. Sí, son las operaciones con ese operador delta. Falta cosas que probar que por tiempo no las vamos a hacer hoy, pero esas las voy a subir probablemente en un video aparte. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Esto estamos en un punto de vista introductorio nada más, para que tengamos una idea en los siguientes capítulos del libro de texto, ¿no? ¿Preguntas, jóvenes? Si tienen alguna, ¿no? Mañana lo que vamos a hacer es probar algunas propiedades. Y bueno, en general, todas esas demostraciones son buenos prospectos, ¿no? Son buenos prospectos para nosotros. Bien, por hoy estamos bien. Por tiempo. El resto de los ejercicios los voy a grabar aparte. Ya tengo por lo menos la plantilla de lo que voy a hacer.